Bueno, dice la palabra del Señor que el obrero de Dios tiene que estar enteramente preparado, ¿no? Me acordé que tenía las zapatillas, ¿eh? Si no iba a predicar y se me iban a congelar todos acá. Así que bueno, siempre andamos con las zapatillas en el auto. Hoy domingo, ¿qué está pasando en nuestro país? ¿Eh? ¿Qué hay hoy? Elecciones. Y todos, nos guste o no, tenemos que participar de este acto, ¿o no? Y a veces uno dice, no sé quién votar, pero bueno, es algo que tenemos que hacer, hay que hacerlo con responsabilidad y vamos a ver también cómo tenemos que hacerlo. Y yo me imaginaba cuando pensaba en esto, ¿cómo sería vivir sin un presidente, sin un gobierno? Yo digo, sería un lío, porque sería un lío. Sin embargo, el pueblo de Israel, cuando salió, que venía, está bien, tenía al profeta, tenía a Moisés, después lo tenía Josué que lo guió, pero después no tenían un gobierno. ¿Quién era el que los guiaba? ¿Quién es el que gobernaba en medio del pueblo? Dios. No era una democracia, no era una monarquía, era una teocracia. Dios era el centro, Él decía y eso se hacía. Y les iba bien. Cuando se ajustaban a eso, dice que iba bien. No los atacaba nadie, tenían buenas cosechas, todo iba bien. Pero después, antes de que ellos entraran a la tierra prometida, Dios les dice algo. Fíjense, les voy a pedir que busquemos Deuteronomio 17. Vamos a leer varios versículos, así que espero que hayan desayunado bien para que no les agarre hambre. Deuteronomio 17, versículo 14 al 19. Esto Dios le va hablando a Moisés y le va hablando al pueblo de Israel mientras iban caminando por el desierto. Y dice la palabra del Señor: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están a mi alrededores, ciertamente pondrás un rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a un extranjero, a un hombre extranjero, que no sea tu hermano. Pero él, o sea el rey, no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro aumentará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Fíjense, Dios dice, cuando entres a la tierra prometida, y sé que ocurra pedir un rey. En Primera de Samuel, después si buscan por la altura del 2, el 8, el 9, por ahí, ¿qué se le ocurre al pueblo de Israel? Pedir un rey como todas las naciones. Entonces, a Dios no hay nada que lo sorprenda. El tiempo que estamos viviendo hoy, todo lo que se está viviendo, no nos sorprende a Dios. Es más, ya en su palabra dejó dicho lo que van a ser los últimos tiempos. O sea, de todo lo que estamos diciendo, pero ¿cómo puede ser? A Dios no lo sorprende. Dios le había dicho, cuando se te ocurra poner un rey, porque sabía que en algún momento iban a pedir un rey. Y fíjense, Dios le dice, vas a poner un rey, pero el que yo te diga, no cualquiera. Vos querés poner un rey, está bien, pero no vas a poner cualquiera, sino alguien que yo te diga. Y no va a ser un extranjero, sino que va a ser alguien de tu mismo pueblo, un hermano. Bueno, esto yo me hacía y reflexionaba en esto. Acá algunos, bueno, ya estamos casados, pero hay otros que están en víspera de eso. Hay niñas que todavía ni piensan, son muy chiquitas, pero algún día se van a casar, igual que hay algunos varoncitos que algún día se van a casar. Los papás tenemos que estar orando por ellos, para que cuando venga el hombre a esa casa, o el varoncito sea el varón de esa casa, tenga las características de este rey que Dios le pedía, porque en cierta forma va a ser como un rey en su hogar, ¿o no? Los varones somos como una especie de rey, o sea, Dios delega la autoridad sobre nosotros. ¿Qué les pide? No aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo de Egipto, a Egipto para conseguir caballos. Egipto, en la palabra de Dios, ¿a qué está asociado?
al pecado, al mundo. Entonces dice, no vas a ir a buscar cosas al mundo, al rey. Fíjense, Salomón fue un gran rey, ¿recuerdan? Pero si ustedes leen atentamente la palabra de Dios, van a ver que Salomón mandaba gente a Egipto para comprar caballos. Y él los vendía, hacía su negocio. Compraba caballos a un precio y los vendía a otro mayor acá. Pero Dios le había dicho, no compres caballos. Y uno dice, ¿qué tiene de malo? ¿Qué hay de pecado en comprar caballos? Si Dios te dice, no hagas esto, aunque a mí me parezca bueno, no lo hagamos. Porque Dios lo sabe por qué. Fíjense en otra cosa, acá le vamos a sacar el cuero a Salomón. Dice, y no tomará para sí muchas mujeres. ¿Cuántas mujeres tuvo Salomón? 600 concubinas nada más. Exacto. Tuvo en total entre concubinas y esposa como 1000. Imagínense en el lío que habrá habido en esa casa. Si a veces con una mujer se nos complica en casa, imagínense con 1000. Gracias a Dios no había suegra en esa época. Si no se imagina con 1000 suegras. Ay, te quiero ver, Salomón. Entonces, fíjense, Dios le dice al rey de sacerdote, no tengas para sí muchas mujeres. Hoy en día vemos que tristemente en hogares donde Dios no es el centro del hogar, hay hombres que andan con cuanta mujer se le cruce. No así en la casa de los hijos de Dios. También dice, no aumentará para sí oro ni plata. Esto habla de no acaparar. O sea, si Dios te da un buen pasar económico, gloria a Dios. El tema es no ser avaro. Acá lo que le estaba diciendo es que no va a retener oro y plata a costa del pueblo. Entonces, podemos tener abundancia de bienes si Dios nos da, pero que podamos ser buenos administradores de todo eso. Buenos administradores en cuanto a invertir el dinero sabiamente, pero también a ser generosos con los demás. Y aparte una cosa, dice, y escribirá para sí un libro, una copia de la ley. Tendríamos que tomarlo como ejemplo nosotros, los varones, todos en escribir a pulso. Porque a veces cometemos el error de leer la palabra de Dios, o sea, cometemos el error. Está bien leer la palabra de Dios todos los días, pero eso lo leemos muy a las corriditas, ¿o no? Sin ponernos a prestar demasiada atención. Como si leíste la Biblia una vez, bueno, y después cuando la volvés a leer, este pasaje ya lo vi y medio que lo pasas rápido. Entonces, el hecho de escribirlo te lleva a que por lo menos en el momento que lo estás escribiendo prestas atención a lo que estás escribiendo. Bueno, Dios le pedía al rey que prestara atención a la palabra de Dios, dice, lo tendrá consigo y lo leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová y para guardar las palabras de esta ley. Entonces, si Dios nos ha delegado, sobre todo a los hombres, este privilegio de poder tener una familia y de ponernos como cabeza de hogar, tenemos que apegarnos y tener cuidado. Somos como un rey en nuestro hogar. Entonces, manejémonos como Dios lo pide. Las mujeres no se salgan de esto. Bueno, la mujer tiene que ser la ayuda idónea para que el hombre pueda conseguir esto. Porque si el hombre puede sujetarse a la palabra de Dios y cumplir todo esto, le va a ir bien al hombre y por consiguiente le va a ir también bien a la mujer. Entonces, el hombre es el responsable, pero la mujer también ayuda para que eso sea posible. ¿Amén? Y ahí empezamos a hacer una sola carne. Entonces, cuando decía recién hay chicas o varoncitos que van a hacer, lean la palabra de Dios. Váyanse nutriendo de ella para que cuando les toque recibir esa responsabilidad puedan estar a la altura de lo que Dios quiere. Y fíjense en que también Dios pide que no busquen a un rey que sea de afuera del pueblo, que sea un hermano. Entonces, como siempre aconsejamos en las iglesias, casémonos o que se busque una persona que sea dentro del pueblo de Dios. No nos casemos o que no permitamos que nuestros hijos se casen con gente de afuera porque no van a venir con estos pensamientos. Entonces, que realmente podamos tener matrimonios que glorifiquen a Dios. Y acá en esta iglesia se da algo que no se da en todas las iglesias, pero cuando Dios elegía a un rey, fíjense, cuando le elige a Saúl, que fue el primer rey, ¿cómo era la característica física de Saúl? Era más grandote que todo, porque dice que le llevaba una cabeza a todo, y que era de buen parecer. David era más chiquito, pero también era de buen parecer. Acá Dios ha puesto reyes sobre cada uno de los hogares de buen parecer, ¿o no? Fíjense en la mujer a sus hombres. ¿No son de buen parecer? No se rían, si no lo ven es porque el diablo le está desviando la mirada. Entonces, fíjense, pero sobre todas las cosas tienen que aprender y tenemos que ayudarnos a que estemos apegados a la palabra de Dios. Porque hay muchas cosas, quizás no tengamos plata para comprar un caballo o esas cosas, pero si está la palabra de Dios en nuestros hogares, las cosas tarde o temprano van a salir bien. Así que ayudémonos en esto.
Y para esto, cuando vayan, aconsejemos a nuestros hijos, a nuestras hijas, para buscar un hombre de Dios. En 1 Samuel 16:7, ¿se acuerdan cuando el profeta va, Samuel, y busca a ungir a un nuevo rey porque Saúl había sido desechado? ¿Qué le dice Dios? No mires su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces, cuando oremos por nuestros hijos, por nuestras hijas, oremos para que haya un hombre de Dios en sus vidas y para que puedan ver el corazón de Él, no lo que físicamente aparenta, sino que realmente el corazón de Él sea un corazón conforme al corazón de Dios. Y esto también nos tiene que llevar en este tiempo de elecciones a que el Señor nos dé discernimiento para quién votar. No es que, porque yo soy de tal partido o porque me parece, que el Señor nos ayude a ver quién quiere Dios que elijamos. Hoy en día, si vemos, parece, no votaría a nadie. Pues bueno, que el Señor nos guíe, para que votemos y elijamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, independientemente del resultado de las elecciones, porque uno puede ir, me pasó, voté a uno y ganó el otro. Pero hay algo que tenemos que hacer. Primera de Timoteo 2, del 1 al 2. Primera de Timoteo 2, del 1 al 2. Dice la palabra del Señor: exhorto, ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces, hoy cada uno va a ir a cumplir con su deber cívico, tenemos que ir a cumplir. Pero más allá del resultado, como pueblo de Dios nos tenemos que comprometer a orar por nuestras actividades, por nuestras autoridades. ¿Para qué? Para que podamos vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Quizá con los tiempos que vivimos hoy, sí, tendemos a pensar, no se va a dar, pero oremos. No sabemos lo que Dios puede llegar a hacer. Nuestra obligación como hijos de Dios es orar por nuestras autoridades. No solo a nivel gubernamental, sino también dentro de la iglesia. Así que oremos por el pastor, oremos por los hermanos que están a cargo de un ministerio, que están trabajando para el Señor, para que aún dentro de la iglesia podamos vivir quieta, reposadamente, y eso trae bendición para nuestras vidas. Así que también lo hagamos por nuestro país. Y uno puede decir, bueno, esto está bien para los reyes, pero mis obligaciones, ¿cómo andamos? Y acá voy a citar algo que el hermano dijo recién. Apocalipsis 1, del 5 al 6 vamos a leer. Apocalipsis es más fácil de buscar porque es el último librito. Génesis y Apocalipsis los encontramos al toque, ¿no? Acá el ángel le está hablando, o Juan está escribiendo, y le está hablando a las iglesias, a las 7. ¿Se acuerdan el mensaje de las 7 iglesias? Bueno, en el versículo 5 dice que él viene hablando a las iglesias y habla también de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Y qué nos hizo? Reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que, si el Señor nos perdonó, nos lavó y nos hizo reyes y sacerdotes, tenemos las obligaciones que tenían un rey. Que dijimos, no ir a buscar cosas al mundo, no tener mujeres, muchas mujeres, no ser avaricioso, no amontonar riquezas solo para nosotros. Entonces, tenemos que cumplir esas cosas. Pero uno dice, bueno, pero eso es para el Antiguo Testamento, para los reyes de esa época. Si les parece así, vamos a buscar algunas obligaciones para los reyes de esta época. ¿Les parece? Marcos 12, del 28 al 32. Acá empezamos a buscar muchos versículos, así que espero que tengan los dedos. Marcos 12, del 28 al 32. Acá le vienen a hacer una pregunta al Señor. Como siempre los escribas, los fariseos, venían para ver si lo podían enganchar en una y escracharlo al Señor. Dice,
acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y el primer mandamiento es: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Así que reyes y sacerdotes, nuestro principal mandamiento. Y el segundo es semejante, dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mayor que estos. Fíjense, acá lo querían agarrar al Señor Jesús, porque dicen: ¿cuál es el principal mandamiento? Si el Señor Jesús decía solamente amarás a Dios, entonces decía: bueno, pero entonces está bien robar, está bien codiciar cosas. Si el Señor Jesús decía: no, bueno, él decía no robarás, no puedo robar, pero sí puedo codiciar, puedo hacer otras cosas. Pero él da dos mandamientos y engloba todo. Porque dice: primero, amarás a Dios. Y segundo, amarás a tu prójimo. Cuando uno ama a su prójimo, no le va a querer robar, no va a querer codiciar lo que es del otro, no va a querer hacer nada que le haga mal al otro. Entonces, en esos dos mandamientos englobó todo y no le dio lugar para que ellos pudieran achacarle algo. Y después el Señor aún aumenta un poquito más o menos similar al segundo, que dice en Juan 13:34: un mandamiento nuevo os doy. ¿Qué dijo ahí? Que se amen los unos a los otros. Como yo los he amado, también ámense de la misma forma ustedes. Y acá viene la pregunta para los reyes y sacerdotes y las reinas de este lugar. ¿Cómo anda mi amor hacia los demás? ¿Estoy cumpliendo con esa obligación para los reyes y sacerdotes de esta época? El amar a los demás es preocuparme, no solamente preocuparme, sino ocuparme de lo que le puede estar pasando al hermano. Amar al hermano no solamente es verle que esté bien, que no le falta nada, sino que cuando se está equivocando en algo, está pecando o le está errando en algo, es mi deber y mi responsabilidad también alertarlo. Porque si yo amo a alguien y veo que se está haciendo daño, ¿que lo dejaría así? Veo a un hijo, a un propio hijo, que está haciendo mal las cosas, que se va a hacer mal, y bueno, que se las arregle. ¿O qué hacemos? Tratamos de ayudarlo, de aconsejarlo, de estar a su lado. A veces es complicado, pero cuando vos estás haciendo las cosas bien, no hay problema, vos bailas a alguien que está haciendo las cosas bien, pero cuando alguien está haciendo las cosas mal y vos se lo decís, a veces decís: ¿qué te tenés que meter vos? Bueno, pero por amor uno se arriesga a que a veces lo traten mal, pero por amor trata de que el hermano o la otra persona no se equivoque y no se haga daño. Entonces, como reyes y sacerdotes, Dios nos está pidiendo esto, que amemos a nuestro hermano. Principalmente, ¿cómo anda mi amor para con Dios? Dice, el Señor dice: si me aman, ¿qué tenemos que guardar? Sus mandamientos. ¿Cómo estoy con los mandamientos del Señor? Por ahí andamos así. ¿Vieron como los muñequitos que están en el auto, los perritos que van como en la cabeza para todos lados? Así estamos a veces nosotros. ¿Cómo estamos? El tema es ese. El Señor sabe que no siempre vamos a estar al 100%. A veces podemos pecar, a veces podemos errarle en algo, pero dice la palabra del Señor en Gálatas que no somos los que practicamos el pecado. Podemos llegar a pecar, pero no es una costumbre en nosotros, sino que cada día nos levantamos dispuestos a tener una vida agradable delante de Dios. A veces nuestra carne es débil y fallamos, pero ahí nomás nos arrepentimos, volvemos a los pies del Señor, y si dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, tarde o temprano esas cosas que hoy me hacen pecar van a salir de mi vida y voy a llegar a tener una vida agradable delante de Dios. ¿Amén? Pero es una lucha constante y únicamente podemos vencer si rendimos nuestras vidas a los pies del Señor. Venimos con varios mandamientos: amar a Dios, amar al prójimo, orar por las autoridades. Hay un versículo muy conocido que es Proverbios 1:7, que dice: el principio de la sabiduría, el temor a Jehová. Bueno, ¿qué es el temor a Jehová? Yo siempre lo interpretaba como tener respeto por Dios, o sea, no tenerle miedo, sino tener respeto, buscar la guía de Dios, agradarle en lo que a Él le gusta. Y justo esta semana, bien, leí la Biblia, pasé este versículo y nunca se me había pegado como se me pegó esta vez. Proverbios 8:13. Proverbios 8:13.
8:13. ¿Lo tiene? Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa, eso aborrezco. Fíjense, aborrecer, busqué la definición en el diccionario, es detestar enormemente algo o a alguien. Es alejarse de algo, tener pánico de algo o apartarse de algo. Por los malos caminos que se pueden llegar a cruzar en mi vida, ¿tengo esta actitud? Aborrecerlo, o sea, detestarlo, tener miedo, apartarme, o a veces como que veo el mal camino y aunque sea piso de línea blanca, dice que el temor de Jehová es aborrecer estas cosas, el malo, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Y en esto tenemos que tener cuidado, porque a veces la boca perversa dice alguien que está buscando, a veces el chisme es una boca perversa, ¿no? Está tratando de degradar o de hacer quedar mal a otro. Palabras mal usadas, no solamente malas palabras, sino palabras mal usadas también pueden ser una boca perversa, porque a veces la ironía, todas esas cosas están que no hacen bien al otro. Eso es una boca perversa. Entonces, Señor, el temor a Jehová es querer apartarme de todo eso. Que cada vez que yo hable sea para edificación del otro. Aunque a veces tenga que retarlo, digamos entre comillas, porque está haciendo algo mal. Pero por amor lo hago. Pero mi boca no es perversa, no busca un doble sentido de lo que estoy diciendo, sino que busca el bienestar de los demás. Amén. Primera de Samuel 15:22. Este es un versículo que a mí se me grabó. Primero fue Eclesiastés 5:2 y el segundo fue este, en mi vida de cristiano. Ajá. Acá estamos cuando Saúl es desechado y se estaba justificando de lo malo que había hecho. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Dios? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Se acuerdan? Saúl, Dios lo manda a combatir a los amalecitas y le dice, tenés que destruir todo, que no quede nada. Pero cuando fueron con el pueblo, vieron que las ovejas estaban lindas, tenían lana, las vaquitas estaban lindas para un buen asado, y empezaron a perdonar cosas, cuando Dios le había dicho que no perdonen nada, y Saúl, como rey de ese lugar, tendría que haber dicho, no, se mata todo. Sin embargo, él obedeció al pueblo y no hizo lo que Dios quería. Entonces, es desechado. Y acá fíjense, dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Fíjense, no es que a Dios no le agrada el sacrificio que podemos hacer por Él y para Él, pero dice que es mejor obedecer y prestar atención. Está bien los sacrificios que podemos llegar a hacer para Dios, pero hay que tener mucho cuidado en no obedecer la palabra de Dios y en prestar atención. Si yo presto atención, evito equivocarme. Por eso es importante que cuando se esté impartiendo una enseñanza o leo la palabra de Dios a solas, preste atención a lo que Dios me quiere decir. Porque si no, me puedo llegar a equivocar por andar distraído. Y uno dice, bueno, Dios lo va a tener en cuenta, no pequé porque sí, no me di cuenta. Está bien, Dios te va a perdonar, pero las consecuencias de las distracciones se pagan. Yo puedo ir en el auto y no voy a cruzar a propósito en rojo, pero por ahí me distraje, qué sé yo, y crucé en rojo y me pegó uno en el auto. Está bien, no lo hice a propósito, no quise hacerle daño, pero el auto lo voy a tener que pagar, ¿o no? Así pasa en nuestra vida con el pecado. A veces podemos cometer errores por no prestar atención a la palabra de Dios, por no prestar atención a lo que Dios nos quiere decir, y bien, Dios nos perdonará, pero las consecuencias muchas veces las tenemos que pagar, y muchas veces con lágrimas que pagamos eso. Así que prestemos mucha atención. Algo más para los reyes y reinas de este lugar. Miqueas 6:8. Miqueas 6:8. Este librito va a costar más que lo encuentre porque no siempre está.
Miqueas 6:8 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces, los reyes y las reinas de este tiempo, ¿qué es lo que nos pide además Dios? Hacer justicia, amar misericordia y humillarnos delante de Dios. Miqueas era un profeta del Antiguo Testamento y cuando es enviado por Dios a dar este mensaje era porque el pueblo de Dios en ese momento tenía muchos, ¿cómo se dice? Muchas prácticas, muchas tradiciones que supuestamente honraban a Dios exteriormente, pero interiormente eran un desastre. Estaban corrompidos, decían una cosa pero hacían otra. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Pero eso es lo que vivía. Entonces Miqueas Dios lo manda a Miqueas para que lo amoneste el pueblo y para que hagan esto: hacer justicia, amar misericordia y humillarse delante de Dios. ¿Hacer justicia qué es? Que lo que es justo. Soy íntegro. No es que porque me cae bien este hermano lo voy a favorecer en mi juicio con respecto al otro. Sino que lo que es justo, lo que viene de parte de Dios, eso es lo que voy a hacer. Perjudique a quien perjudique, pero es justo. Eso es hacer justicia. Actuar con integridad, sin dobleces. Misericordia. ¿Qué es lo que es la misericordia? Compasión de la miseria. Exactamente, algo así es. Entonces, es compasión para no darle a alguien lo que se merece, o no darle algo que no merece. ¿Qué es lo que Dios hizo con nosotros? Dios tuvo misericordia de nosotros en la cruz, ¿o no? Porque ¿qué es lo que nos tenía que dar a nosotros? La paga de nuestro pecado. Sin embargo, por el sacrificio de Jesús, tuvo ese amor, esa misericordia, que el día de mañana no nos va a dar lo que merecemos, sino que lo que no merecemos, eso nos va a dar. La vida eterna ninguno de nosotros la merecíamos. Sin embargo, por amor y misericordia de Dios, tenemos acceso el día de mañana. ¿Amén? Y fíjense en que no es solo hacer misericordia, dice amar misericordia. No es que voy a tener misericordia de alguien porque Dios me manda, sino que en mi naturaleza nace ese amor por los demás para no darle lo que se merece, sino que lo que no se merece, eso le voy a dar. Como Dios hizo con nosotros. Y dice el otro, humillarte ante tu Dios. Hay otra versión que dice andar humildemente con tu Dios. No es que una vez yo vine a los pies del Señor cuando me reconocí pecador, me humillé y ya está. No me tengo que humillar más. Es un estilo de vida el amar, el andar humillado o humildemente delante de Dios. Porque cuando alguien anda humildemente, es como que se reconoce menos que la otra persona. Entonces, cuando yo ando humildemente con el Señor, ¿qué hago? Reconozco que Él es mejor que yo, y entonces yo ando así, aceptando mi condición. Y ese tiene que ser un estilo de vida. Porque cuando eso sucede en nuestras vidas, primeramente hay evidencia de un trato del Espíritu Santo en mí, que no me hace creer que soy mejor que nadie, ni mejor que Dios, sino que todo en mi vida depende de Dios. Aunque sean desde las cosas más simples hasta las más grandes, depende de Dios. Y con esto damos algunos ejemplos. Salgo a comprar, Señor, ayúdame a ser buen administrador de todo esto. ¿Qué tiene de espiritual o tan grande una decisión de salir a comprar? Bueno, pero aún en las cositas chicas, Dios está presente. Señor, ayúdame a tomar esta decisión tan importante para mi vida. El Señor está presente en lo chico y en lo grande. ¿Amén? Y eso es andar humildemente. Y esto también nos lleva a que nosotros querramos andar entonces como Jesús anduvo. Porque Jesús, ¿cómo anduvo? Anduvo humildemente y nos dio un ejemplo de cómo tenemos que andar delante de Dios. Bien, ¿cómo anduvo Jesús? Vamos a verlo en la palabra de Dios. Hechos 10, 37 y 38. Acá Pedro está en la casa de Cornelio, ¿se acuerdan? Y Pedro les cuenta cómo era Jesús, porque ellos no lo habían conocido algunos. Hechos 10, 37 y 38. Dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.
¿Cómo anduvo Jesús? Dice, haciendo bienes y sanando a todos. Esto de hacer bienes no es que a alguien le hacía falta algo y ahí nomás el Señor le conseguía algo, sino que primeramente, ¿qué es lo que anunció el Señor Jesús? Arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso es lo principal para nuestra vida, como decía el pastor. No tenemos que andar predicando por obligación, porque si queremos andar como Jesús anduvo, tenemos que andar dando este mensaje, que a veces no cae bien en todos, pero por amor a la gente, como Jesús nos amó, tenemos que dar este mensaje. Porque si no, si andamos haciendo bien y decir, a ver, ¿a aquel le hace falta un remedio, le hace falta cualquier cosa? Listo, se lo doy y listo, anda de 10 el hermano, la persona esta. Pero si no hay salvación en su vida, el día de mañana va a terminar de cabeza en el infierno. Entonces, le aliviamos su situación por un tiempito y después va a pasar una eternidad en un lugar donde el fuego no se apaga, ¿qué dice? Y el gusano anda constantemente. Entonces, lo primero que hizo Jesús es, en esto de andar haciendo bienes, proclamar la palabra de Dios. Después, dice que también anduvo sanando a los enfermos, o sea, la predicación de la palabra acompañó con un respaldo en su actitud hacia los demás. Entonces, se acercó al que estaba enfermo, se acercó al que sufría, se acercó a todas las personas, pero siempre proclamando la palabra de Dios. Y cuando pensaba en esto me hacía acordar la mujer que mencionaste del supermercado, Gerardo. Y eso digo, no es mío. Y esto me hizo acordar, ¿no? El pastor, ¿lo cuento yo o no? Dice que conoció una mujer que andaba en los supermercados y siempre andaba dando vueltas así, en la reunión de barrio me lo contó, que andaba dando vueltas por las cajas, pidiéndole al Señor que le indicara a quién tenía que pagarle la compra. Y dice que generalmente, cuando esta mujer iba y le hablaba a alguien, justo esa persona no tenía para pagar esto, o si pagaba se quedaba sin plata, pero ella le pedía a Dios que le mostrara a qué persona podía bendecir ese día. Así de generosa. Hoy en día, con la crisis que tenemos, no me alcanza para mí, lo voy a estar pagando otro. Pero el Hijo de Dios, que dice, anda buscando hacer bienes, como andaba Jesús. No digo que lo nuestro sea andar en el supermercado haciendo eso, pero sí viendo en la gente qué es lo que puedo yo hacer por ellos para bendecir sus vidas. Además, como decía recién, primero predicar la palabra de Dios, pero después a veces dejar de lado algo mío para ser generoso con los demás, como Jesús lo fue. Juan 6:38, ¿qué dice Jesús? ¿Cómo anduvo Jesús? También nos muestra acá. Juan 6:38. Jesús dijo, ¿todos lo tienen? Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Nosotros podemos hacer la voluntad de Dios en cuanto a los mandamientos anteriores, pero no podemos salvar a nadie. ¿Quién es el único que puede salvar? Jesucristo. Entonces, nosotros para poder, entre comillas, salvar a alguien, ¿qué tenemos que hacer? Presentarle a Jesús a las personas. Yo no lo voy a salvar, pero le voy a presentar al que sí los puede salvar. Entonces, una forma de andar haciendo bien es presentarle a Jesús a aquellas personas que no lo tienen todavía en su corazón. Y eso, yo a lo mejor le puedo dar a una persona el remedio, le puedo dar una casa, no sé, lo que Dios me pueda. Pero si no le presento a Jesús, solo es un alivio temporal. Lo que realmente yo necesito, la persona necesita es que conozcan a nuestro Señor y nuestro Salvador. Y con eso estamos haciendo la voluntad de Dios. Primeramente, predicar la palabra de Dios. Después, no sé qué es lo que más Dios quiere hacer con esa persona o lo que yo pueda llegar a hacer por la otra persona. Pero lo primero es presentarle a nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? Amén. Jesús en Juan 4:34, con esto vamos cerrando, dijo algo también muy importante. Y ahora que llegan las 12 lo van a entender mejor. Porque dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Al Señor Jesucristo no es que lo mataron y se terminó su ministerio, sino que Él estuvo en la tierra hasta que terminó su ministerio. Cuando lo matan, listo, ya había cumplido, se tuvo que ir.
El hecho de que hoy estemos vivos es porque todavía no hemos terminado la obra que Dios tiene preparada para nosotros. La palabra de Dios dice que Él ha preparado buenas obras para que nosotros anduviésemos, y las ha preparado de antemano. El tema es ver cuáles son esas buenas obras que Dios quiere. Yo acá en esta tierra voy a estar, no hay nada que me pueda sacar de esta tierra hasta que Dios lo diga. Y Dios me va a tener acá hasta que yo cumpla esa obra. Pero tenemos que estar atentos, porque muchas veces Dios prepara buenas obras y andamos distraídos. Y en esto les voy a contar dos, no testimonios, van a ser lastimonios, de lo que me pasó y que me hizo reflexionar en esto. Bueno, no todos saben, pero andaba con un tema de un hombro que no podía levantar bien el brazo, ¿no? Eso me llevó a ir al médico y me mandó a hacer fisioterapia. En la segunda vez que hice fisioterapia, eran 10 sesiones, yo estaba, los cubículos son unas camillas con unas cortinas así que nos separaban, y al lado mío, la segunda vez, había una señora, que sé que era una señora mayor, son medias transparentes las cortinas, pero yo no la veía bien, pero había una chica jovencita ahí que la estaba acompañando. Entonces, la mujer estaba ahí, justo era un día muy frío, y le dice, yo con el frío no puedo salir. Entonces el chico, el fisioterapeuta, le dice, bueno, tiene que ir al PAMI, pedirle que le manden un médico a domicilio. Bueno, y le explicó todo a la chica porque la mujer por ahí no entendía bien. Y yo la veo que sale la mujer así toda emponchada, se notaba que con mucho frío. Yo termino mi sesión y cuando salgo, la veo a esta mujer, no le vi bien la cara, pero sí por la ropa, era una campera así con unas cosas llamativas. La veo que estaba sentada, ahí donde yo voy, en Cosquín, tiene una galería que está cerrada con unas lonas, pero entraba aire por todos lados. Y la veo a la señora que estaba con frío, y la veo a la chica que estaba al lado. Y lo primero que sentí fue ofrecerte a llevarla, porque yo tenía el auto. Pero ahí me empezaron a venir a la cabeza. Si vos voy a tener que hablar con la chica va a pensar cualquier cosa, ¿no? Hoy en día. Y que no sé, ¿viste? Y por lo que va a pensar, y qué sé yo. La cuestión es que me subo al auto y todavía le seguía viendo a la señora, y justo me entra un llamado y lo atiendo y ya me distraje, prendí el auto, salí y me fui. Hasta el día de hoy hay veces que cierro los ojos a la noche y veo a la señora sentada ahí con frío. Estoy seguro de que era una buena obra que Dios había preparado de antemano para que yo la llevase a la casa. Y por distraído, por lo que van a llegar a pensar, me perdí de hacer una buena obra. Y uno puede pensar, bueno, con eso ya aprendiste. Al poquito tiempo nos fuimos a ver a nuestra hija a Cruz del Eje, y cuando estábamos allá llegamos a nuestras nietas, porque lamentablemente mi hija y la pareja no están buscando del Señor, pero sentimos nuestro corazón con mi esposa de ir los domingos para llevar a nuestras nietas a la iglesia. Chocha, las chinitas. Es más, la más chiquitita, apenas entramos a la iglesia estaban cantando y entró y levantó las manos. Yo no sé si es porque vio a los otros que estaban levantando las manos, pero una cosita así que levantó las manos y miraba allá. Ay, Señor, digo, no sé si será una señal de lo que va a venir en su vida, pero gloria a Dios por eso. Y bueno, y cuando estábamos en la reunión, ya estaba terminando y viene una señora y me dice, ¿qué hora es? Y le digo, son como las 9. Ah, dice, porque yo me tengo que ir a mi casa y no quiero que se me pase el colectivo porque si después no tengo otro colectivo para allá. No, sí, son las 9. Salimos y llegamos, ya mis nietas ya eran medio tarde, había mandado todo el día en la calle, qué sé yo. Agarré y salimos con mis nietas apuradas para llevarla a la casa. Cuando íbamos en el camino, me dice Rosa, ¿vos sabés que la señora nos preguntó eso para que la llevemos? Y yo le digo, ¿vos sabés que yo sentí lo mismo? Y se me vino instantáneamente la señora esta de acá de Cosquín. Y así que le digo, dejemos a nuestras nietas y volvamos. Dimos la vuelta, volvimos a la iglesia, ya no estaba la señora. Y yo dije, otra buena obra que me la perdí por apurado. Entonces, Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del Padre. Y a veces no hacemos esas buenas obras, no hacemos la voluntad del Padre por apurados, por distraídos. Que el Señor nos ayude a estar atentos a lo que Dios quiere hacer en este tiempo, no con la iglesia, sí con la iglesia, pero especialmente con nosotros, para que no perdamos estas buenas obras que Dios ya preparó para él. Amén. Amén.